fuiste fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó. Nuevamente saludo a todos ustedes y les expreso mi satisfacción de encontrarme nuevamente esta semana para juntos seguir reflexionando en los libros históricos del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a ver otro grupo de libros históricos que se le conoce como la historia del cronista. Aparte de la historia deuteronomista y de los libros que lo componen, hay otro conjunto de libros posteriores, históricos, que se le conoce como historia del cronista. Ahí está incluido Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Los estudiosos han considerado de que durante la época del cautiverio, cuando ya el pueblo de Israel estaba organizándose para reconstruir, para regresar y reconstruir su nación, surge esta necesidad de poder animar al pueblo para hacer esta tarea, cumplir esta tarea reconstructiva. Y es en ese ámbito, en ese contexto, en que surge esta serie o este grupo de literatura histórica. Y se le llama historia del cronista porque se cree de que fue escrito por un cronista, por un escritor, que compuso Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Aunque, por supuesto, también hay quienes piensan de que no fue un solo escritor, sino también un conjunto de escritores. Lo que sí parece ser es que eran de la tradición sacerdotal, porque toda esta literatura evidencia una mentalidad sacerdotal. Lo que hacen estos cronistas, o este cronista, es, por ejemplo, cuando escribe Primera y Segunda de Crónicas, limpiar todo el relato que venía de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, limpiarlo de todo aspecto negativo y pecaminoso. Como dijimos la semana pasada, si ya Reyes y Samuel idealizaban a David y a Salomón, pues el cronista lo idealiza mucho más. Se elimina todo aquello que perjudica la imagen de David. Por ejemplo, en Primera y Segunda Crónicas, que se relata la misma historia que Samuel y Reyes, se relata de otra manera. Por ejemplo, allí no se menciona la relación que tuvo David con Saúl, tampoco se habla del pecado de David con Betsabé y la muerte relacionada con eso a Urías. Tampoco se habla del pecado de los hijos de David, de Amón y de Absalón. Tampoco se habla de eso. Y cuando se llega a Salomón, tampoco se habla de el pecado de idolatría en el que él cayó. Se limpia la imagen de ellos totalmente, porque su objetivo principal es más bien presentar un modelo de espiritualidad al pueblo de Israel. En estos libros de Primera y Segunda de Crónica lo que se hace más bien es enfatizar la figura del templo. Se enfatiza un hecho que Reyes no pone, que el templo en realidad fue ya diseñado por David. David diseñó cómo sería el templo, mandó a construir todos los utensilios y tenía todo preparado para poder construirlo. Pero Dios no se lo permitió porque, siendo él un guerrero, tenía la mano manchada en sangre.
y dejó esa tarea para su sucesor, su hijo Salomón. Pero es interesante de que la construcción del templo se pone en David, y a Salomón se le coloca simplemente como el ejecutor de la obra. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de estas personas, David es clave en la comprensión teológica de Dios. David es el prometido. Él tiene una promesa encima, que de él iba a surgir un reino eterno. Y ya desde esta época se visualiza esa esperanza mesiánica. Por lo tanto, era importante apuntalar en David el tema del templo. El templo es vital en estos escritos. Se anexa más información que en los libros de Reyes no se menciona. Información sobre todo en cómo se adoraba, cómo David organiza la adoración y el servicio y el ministerio en el templo. ¿Y por qué se enfatiza todo esto? Porque precisamente lo que se quería era reconstruir ese templo destruido. Y era importante para ellos que todos puedan entusiasmarse, comprometerse, valorar profundamente la centralidad del templo en su espiritualidad. Ahora, el libro de Esdras, que también forma parte de este conjunto de literatura llamada Historia del Cronista, es la continuación de la historia. Es Israel, Judá, está sometida a Babilonia, y ahora Babilonia cae bajo el poder persa. Los persas eran mucho más abiertos, mucho más tolerantes, y es Ciro y luego Darío los que permiten a Israel reconstruir su templo, y su ciudad y su cultura. Precisamente Primera y Segunda de Crónicas terminan con ese dato. El decreto del rey Ciro para la reconstrucción de el templo. Entonces Esdras comienza desde allí. Nos habla de cómo se dio esa reconstrucción. Aparece un grupo que llega a Israel, a Palestina, a reconstruir. Lo primero que reconstruyen es el templo, liderado por Zorobabel. Les costó mucho esa reconstrucción porque hubo oposición de todas las naciones que rodeaba, pero principalmente de los samaritanos, es decir, de los que habían quedado ya mezclados, mestizos del reino del norte. No estamos hablando de que eran israelitas puros, sino estaban mezclados y habían conformado ya una nacionalidad, una identidad distinta, llamada samaritano. Ellos se pusieron grandemente a la construcción del templo. O sea, fue muy difícil para Zorobabel construirlo, pero al final lo logra. Y luego de esa construcción viene Esdras. Esdras es el sacerdote de aquellas épocas que tiene como tarea y como misión reavivar la fe en Yahvé, la adoración a Yahvé. Precisamente Esdras es el que da nombre al libro, porque se cree, la tradición cree, de que él fue el que lo escribió. Hay dudas de eso, por supuesto, pero esa es la tradición. Por eso se llama Esdras, el libro. Y lo primero que se cuenta es la construcción del templo. Luego Esdras viene y hace un reavivamiento espiritual en toda la nación. Para eso se piensa que
tanto primera de Crónica como segunda de Crónicas ya había servido, había cumplido su función de motivar al pueblo precisamente a construir y reconstruir el templo. Una de las cosas interesantes del libro de Esdras, y así termina el libro, es que el sacerdote, con el fin de purificar a Israel, toma una decisión. Le pide a todos los israelitas que se habían casado con mujeres paganas, mujeres de naciones aledañas, no judías, que habían tenido hijos o hijas con ellas, que se divorcien y se separen. Tal fue el despertar espiritual que Esdras pudo levantar con todos estos judíos que regresaron hace años atrás de la diáspora en Babilonia, que dice la escritura aquí en Esdras que todos ellos aceptaron lo que Esdras le propuso. Dejaron libres a sus esposas y ya regresaron a sus naciones llevando a sus hijos. Fue un golpe muy duro, pero así termina el libro. Y es importante y clave ese punto, porque allí ya nos visualiza el concepto que luego va a dominar durante la época del Nuevo Testamento en la mentalidad judía farisaica, el concepto del separatismo. El creyente en Yahvé tiene que estar separado de cualquier raza, de cualquier otra persona que no invoca al Dios de la Biblia, a Yahvé. A todos ellos se le comienza a llamar gentiles o perros. Luego, el siguiente libro, el libro de Nehemías, continúa la historia. En el canon hebreo, tanto Esdras como Nehemías forman parte de un solo libro. Como hemos dicho, que ha pasado en las otras literaturas, también ha pasado aquí. Los cristianos, cuando han traducido, han dividido el libro en dos. Entonces el libro de Nehemías es la continuación de la historia de Esdras. Y ahí nos habla de otro personaje, precisamente Nehemías, personaje político, que había sido llevado a la corte de Artajerjes, el rey de Persia. Y su función allí era de copero, es decir, era el que escogía el vino y probaba el vino antes de que el rey lo pruebe, con la intención de evitar que sea envenenado. Pero cumplía funciones más que esas. Él en realidad era un consejero del rey. Por lo tanto, era un hombre preparado, político, con habilidades de gobierno. Él es el que se encarga y asume la tarea de regresar a Israel y ya no reconstruir el templo porque ya estaba reconstruido, sino reconstruir las murallas de la ciudad. Dice el texto bíblico que logró hacerlo en 52 días. La capacidad organizativa que él tenía era extraordinaria, y el libro nos revela un poquito la disciplina, el orden, cómo organizó al pueblo, cómo motivó, cómo exhortó, cómo animó a todos a hacer la tarea. Maravilloso. Era un hombre hábil, un gobernante inteligente y capaz. Gobernó 12 años allí en Israel, en esta Israel reconstruida, renovada. Y Esdras, junto con él, trabajaron juntos en este proceso de restauración. Esdras como sacerdote, viendo lo espiritual, y Nehemías como gobernante y como líder de su pueblo. Aquí acaba la historia, y este conjunto de libros llamado Historia del Cronista aporta a todo este conjunto de libros históricos para completar la historia de Israel. Todo está listo y preparado para que después de unos años más venga el Mesías en otro contexto, bajo la dominación del Imperio Romano. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, el tema de la reconstrucción es interesante.
pero creo que de alguna manera todos tenemos que reconstruir nuestra vida, nuestra forma de pensar. Nos deterioramos, cambiamos, los golpes en nuestra vida hacen de que nosotros podamos perder la fuerza, el ánimo que antes teníamos, y necesitamos renovarnos, reconstruirnos. Y allí está Dios. La presencia de Dios es vital en cualquier reconstrucción. Así como Dios acompañó a Israel en la reconstrucción de su nación, de su espiritualidad nacional, Dios también nos puede acompañar en nuestra propia reconstrucción de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia vida y de nuestra propia felicidad. Espero pues que estas reflexiones les hayan sido de ayuda. Dios les bendiga.